Muy buenos días, audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva conversación, una nueva entrevista de las que periódicamente ofrecemos con protagonistas, analistas, observadores del acontecer nacional. Esta conversación, esta transmisión está en vivo en la red Zoom Facebook Live. Estará también de inmediato en la red X, en Instagram, en nuestro canal YouTube y, por supuesto, en el sitio puroperiodismo.com. Conversamos en esta oportunidad con los analistas, el doctor Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, periodo 2018-2022, analista de las coyunturas, de las situaciones económicas, tanto nacionales como internacionales. Y conversamos también con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante la ONU en el periodo 2010-2014. A ambos, tanto don Rodrigo como don Eduardo, les doy la bienvenida, las gracias por aceptar la invitación de Puro Periodismo y pues vamos a entrar en materia cuanto antes. Gracias, don Eduardo. Gracias, don Rodrigo. Un gran gusto. Muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo, también. Un Hola, placer buenos días. ir de nuevo con vos acá en este panel. Igualmente, gracias. Conversamos desde puroperiodismo.com con ambos analistas a las puertas de alcanzar la presente administración gubernamental 3 años de mandato. Conversamos también en una semana bastante fluida de acontecimientos de cara a la elección del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa sobre la evolución, sobre las implicaciones y en particular sobre las expectativas para el último año de esta presente administración gubernamental, es que analizamos coyuntura y visión de mediano y largo plazo, tanto con el expresidente del Banco Central, doctor Rodrigo Cubero, como con el periodista y diplomático, don Eduardo Ulibarri. Don Eduardo, un poco de contexto. Al cabo de 3 años de la presente administración, ¿cómo ve usted el giro de los acontecimientos en el país? ¿Ha cambiado el país desde su percepción de analista, de observador, de diplomático? ¿Ha variado en algo, en algún ámbito este país a lo largo de estos 3 años de la presente administración? El giro de los acontecimientos y de las situaciones que marcan esos acontecimientos en estos 3 años, yo lo veo con gran preocupación. Hay que reconocer que el país ha venido cambiando a lo largo del tiempo, en algunos casos, muchos de ellos para bien, en otros no necesariamente para bien. Y uno de los aspectos que por lo menos desde el punto de vista político y hasta cierto punto también social preocupa es el creciente alejamiento de los ciudadanos y de las ciudadanas del interés político. Y eso se manifiesta en una pérdida de identidades partidistas, en una fragmentación del espectro electoral y por ende en una gran volatilidad de los procesos electorales. Producto de este fenómeno que he mencionado de una manera muy sintética y por ende sin tomar en cuenta una serie de matices, es que el actual presidente de la República, don Rodrigo Chávez, llega al poder en la segunda vuelta, con una fracción legislativa minoritaria, muy pequeña, y con una asamblea legislativa muy, muy dispersa. Yo creo que a esa situación del país, a ese cambio, hay que añadir una creciente desigualdad, la marginalidad de amplios sectores de la población, que es una marginalidad tanto socioeconómica como regional, porque las zonas costeras, las zonas fronterizas, las zonas rurales han tenido un desenvolvimiento económico y social mucho más desfavorecido que la gran área metropolitana. Y una economía, esto nada más lo voy a mencionar porque es la especialidad de don Rodrigo, que está como quebrada en dos motores productivos, uno muy dinámico, orientado a las exportaciones, de base tecnológica en gran medida y asentado en zonas francas,
y otro mucho menos dinámico y con ciertos retrasos que, que es de base local y que salvo la industria manufacturera ligera que exporta mucho a Centroamérica, la base fundamental de esa, digamos, de ese motor económico es el mercado interno y la exportación de productos agropecuarios. Pero bueno, en este contexto, el presidente llega al poder y lejos de asumir los retos y también de potenciar indudables oportunidades que tiene Costa Rica, se dedica fundamentalmente a denunciar el pasado, se dedica fundamentalmente a tratar de erosionar la credibilidad de las instituciones del país, a fomentar un mensaje confrontativo o a veces incluso de odio, que sí, desde mi punto de vista, ha ido calando en algunos ámbitos o sectores de la población y ha transformado en algún sentido la naturaleza de nuestro debate público de ser un debate ciertamente muy vibrante, muchas veces muy intenso, pero que se ha caracterizado tradicionalmente por un respeto a la institucionalidad democrática y por un respeto básico a los adversarios políticos, que no se les trata de excluir como personas perversas que pertenecen a una suerte de conspiración contraria a los intereses de la mayoría de la población, sino simplemente como personas con las cuales se discrepa, se confronta, a veces se lucha, pero que son parte de un proceso democrático en que uno tiene que saber ganar y tiene que saber perder. Entonces, en estas circunstancias, cuando es tan importante generar diálogo, generar acuerdos múltiples, coordinar con la Asamblea Legislativa, el presidente de la República en un gobierno débil políticamente en cuanto a su representación legislativa y en cuanto a la capacidad de gestión de su equipo de gobierno, ha optado por un estilo de administración que no consiste tanto en gobernar, sino en exacerbar los ánimos y convertir al gobierno en una gran maquinaria de comunicación y de propaganda. Creo que se le puede apuntar, y yo eso lo reconozco, que ha hecho un esfuerzo responsable en materia fiscal. Sin embargo, el costo de ese esfuerzo, de los recortes presupuestarios, de las limitaciones de los gastos, no, ha sido un desmembramiento de una serie de programas sociales y productivos que son fundamentales para el país. Entonces ha sido un abordaje fiscal no basado en una visión estratégica del país, sino en decisiones coyunturales bastante poco selectivas que lejos de propiciar una reforma adecuada del sector público para modernizarlo en su eficiencia y para reducir su costo al conjunto de la sociedad, lo que ha hecho es debilitarlo sin obtener nada a cambio, salvo cifras fiscales que de por sí se han alimentado por una reforma que se adoptó en el año 2018. Entonces, todo esto y sobre todo la intensa campaña del presidente y de algunos de sus aliados políticos en contra de la institucionalidad, a favor de tratar de presentar la situación política como un pueblo que ha estado despojado de sus derechos y de su voz, y un grupo muy pequeño encabezado por el presidente, que es el que lo representa con, des, con desdén de la estructura institucional, es lo que a mí me preocupa y es, si se quiere, y para no seguir acaparando el uso de la palabra, es un poco el contexto en el cual entramos en este cuarto año de gobierno, o sea, con muy pocos logros en lo sustantivo y con una gran, digamos, con un gran esfuerzo por debilitar la institucionalidad
y la confianza de los ciudadanos en los mecanismos de la democracia. Pocos logros en lo sustantivo y un esfuerzo latente, permanente y creciente por debilitar y deslegitimar la institucionalidad y la democracia del país. Ese el primer vistazo, el primer análisis que hace el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri al cabo de los 3 años de gobierno de la presente administración. En ese contexto, don Rodrigo, la economía ha sido uno de los factores más resaltados por la propia administración, la estabilidad económica que ha mantenido el país a lo largo del camino en este periodo es constantemente realzada por parte del sector oficial, por parte de los grupos afines al sector oficial y de otros independientes que recientemente hacen manifestaciones en cuanto a que la economía va bien, podría estar mejor, pero estamos en un ambiente bastante convulso, bastante atento, sobre todo en el ámbito internacional, con la política tan drástica arancelaria adoptada desde enero por el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Y aquí la pregunta es, don Rodrigo, la necesidad, la conveniencia de la continuidad de la política macroeconómica del país en un año tan sensible, tan lleno de fricción y tan tenso como es este último año de la administración. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, muchas gracias, Gary. Yo tal vez para hacer un paralelismo con el brillante análisis de Eduardo en la parte política, quisiera tal vez hacer un vistazo breve de lo que han sido estos 3 años en la parte económica para poner, digamos, el punto de partida de que, eh, digamos, surgirá nuestro análisis sobre lo que viene hacia adelante. Y en esos 3 años yo diría que lo que podemos decir en materia económica es que los resultados han sido mixtos. En general, hemos tenido buenos resultados macroeconómicos con una muy buena tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, del tamaño de la economía como un todo, eh, con un nivel de inflación muy bajo, incluso negativa, la tasa de inflación por muchos meses, en una buena parte de los últimos 2 años, con, digamos, un éxito rotundo en una, eh, digamos, en una dualidad que en Costa Rica se viene presentando desde hace mucho tiempo, que es la potencia exportadora de zonas francas y la atracción de inversión extranjera directa, precisamente orientada a las zonas francas y hacia el segmento exportador. Digamos, en esos ámbitos el país ha sido muy exitoso y hemos tenido también muy buenos resultados fiscales en general, tal vez con la excepción parcial del 2024, donde se nos deteriora visiblemente el balance fiscal, pero hemos tenido buenos resultados fiscales. ¿A qué debemos estos resultados positivos? Bueno, el país sufrió dos experiencias muy traumáticas desde el punto de vista económico digamos, en el contexto inmediato anterior a la llegada de esta administración al poder. La primera fue la crisis fiscal que se tuvo en el país en el año 2017-2018, que llegó a su clímax en el último trimestre del 2018 antes de que se aprobara la reforma fiscal. Finalmente en diciembre del 2018 el gobierno había básicamente tocado fondo en términos de liquidez, tuvo que recurrir a un mecanismo absolutamente excepcional de financiamiento, que era el financiamiento por parte del Banco Central, porque ya básicamente los mercados no le estaban dando ni un 5 al gobierno. Fue una experiencia traumática. Se logró con mucho esfuerzo de capital político y de negociación y mucho esfuerzo de la ciudadanía, porque recordarán ustedes que fuimos sometidos como país a cierres y a bloqueos por parte de los sindicatos en ese trimestre álgido de septiembre a diciembre del 2018, sindicatos del sector público que se opusieron muy fuertemente a esa reforma fiscal. Bueno, se logró la aprobación de la reforma fiscal. Tuvimos un año 2019 para acomodarnos a la entrada en vigencia de esa reforma y en el 2020 nos cae en la pandemia, segunda experiencia traumática. El país toma una serie de medidas, me parece con responsabilidad de la administración de ese entonces, la don Carlos Alvarado, enfrenta la pandemia con una serie de medidas de mitigación de los efectos para la población y también con acceso a los créditos multilaterales que nos ayudaron
a navegar la pandemia y con medidas de todo, desde todo punto de vista, financieras, fiscales, monetarias, para tratar de apoyar a la población en un momento muy difícil. Logramos salir de la pandemia con buena nota, con resultados bastante buenos en la parte de salud y con resultados bastante buenos en la parte económica. El país rebota muy rápidamente en el 2021 después de una contracción relativamente modesta comparado con el contexto latinoamericano en el 2020. Y tenemos un muy buen desempeño económico en ese rebote del 2021. Y básicamente en ese momento el país entonces está listo, está presto para empezar a explotar las ventajas que habíamos tenido, que habíamos venido acumulando en materia, por ejemplo, de atracción de inversión extranjera directa, de formación de clusters o digamos, de redes de producción en el entramado de Zona Franca, sobre todo en la gran área metropolitana. Y estábamos listos para empezar a disfrutar de eso con una situación fiscal ya mucho más sólida. Y ese es básicamente el contexto en el que asume la administración Chávez Robles en mayo del 2022. Eh, a partir de ahí, el país logra seguir atrayendo inversión extranjera directa en un grado incluso superior a lo que se había tenido anteriormente. Y aquí yo creo que la reforma fiscal y el golpe de confianza que da esa reforma, no solo para los mercados, sino también para los inversionistas domésticos y extranjeros, es un punto central. Me parece también que la administración desde el punto de vista económico, hace lo correcto en el sentido de dar un, de dar, digamos, una señal de compromiso claro con esa reforma fiscal y su implementación. Eh, pero bueno, hay que entender que tampoco se ha hecho nada más en la parte fiscal. O sea, básicamente los buenos resultados fiscales son, como bien decía Eduardo, el resultado de la aplicación de una ley. Es decir, aquí los funcionarios en el Ministerio de Hacienda tenían dos opciones, o incumplirla ley o cumplirla. Optaron por cumplirla. Eso no debería ser motivo de admiración en general porque están obligados a hacerlo. Pero en este caso, digamos que la han cumplido. Me refiero a la reforma fiscal y sobre todo a la regla fiscal. Y la han cumplido bien, con la excepción parcial del 2024. Y me parece que también fueron responsables las autoridades económicas en la parte monetaria, en general, una política monetaria muy enfocada en bajar la inflación. Podemos tener diferencias de grado en si se subió demasiado la tasa de política monetaria o se bajó demasiado lento cuando correspondía. eh, y ahí yo creo que, en efecto, mi opinión ha sido que tal vez el Banco Central debió haber bajado la tasa más rápida, más agresiva y más decididamente, y evitar que la inflación se nos enquistara en terreno negativo por tantísimo tiempo, y generar desafortunadamente una apreciación muy fuerte del tipo de cambio que ha golpeado a muchos sectores económicos. Pero en general uno podría hablar de una política monetaria muy responsable que complementa la política fiscal y que en general da unos resultados macroeconómicos bastante buenos. Y esa es la parte positiva, pero también hay sombras, Edgar. También hay sombras en los resultados económicos. Ya Eduardo apuntaba a uno, ese buen crecimiento que hemos visto para la economía como un todo nos enmascara un proceso de dualidad y de entronización e incluso de exacerbamiento de esa dualidad que hemos visto por mucho tiempo. Y por dualidad me refiero a un proceso de crecimiento muy dinámico en las zonas francas y un crecimiento económico mucho más modesto fuera de zonas francas. Recordemos que las empresas fuera de zonas francas representan todavía hoy en día el 85% de la producción nacional. De manera que el grueso del sector productivo nacional está creciendo a tasas muy modestas. Hemos visto resultados también mixtos en el mercado laboral, y en general una tendencia muy preocupante que en los últimos meses se ha revertido, pero una tendencia muy preocupante a una caída en la participación de las personas en el mercado laboral. Poca creación de empleos nuevos, y básicamente todo lo que ha ocurrido en términos de generación de nuevos empleos ha sido en el sector formal, de la mano del crecimiento de las zonas francas, y una destrucción de empleo también en el sector informal. Es decir, han desaparecido empleos en el sector informal, que es donde está, es el segmento del mercado laboral más vulnerable, porque es donde están las personas de menores ingresos. Eh, y también, y reitero el tema del tipo de cambio, la apreciación cambiaria que hemos tenido, a la que antes me refería, ha sido un fenómeno que ha golpeado muchísimo a algunos sectores productivos. Me refiero en particular al turismo
al sector exportador, especialmente el de fuera de zona franca, pero también el de zona franca, y que ha golpeado los sectores productivos que compiten con importaciones. Y ahí hay un punto de presión también muy importante para la economía nacional que es preocupante. De manera que hemos tenido hasta ahora, Edgar, luces y sombras. Yo creo que básicamente las luces han estado por el lado de la continuidad de políticas que se habían venido adoptando en años anteriores. No ha habido reformas importantes, pero sí al menos un compromiso de la administración con mantener una estabilidad macroeconómica. Y por otro lado, sí, desafortunadamente, resultados no satisfactorios en el mercado laboral y en el mercado y en general en la economía doméstica, que ha estado creciendo a tasas modestas. Ese es el trasfondo. Y ahora para adelante, como bien mencionaba usted, Edgar, enfrentamos Sí. aguas muy turbulentas en el contexto internacional con la llegada del señor Donald Trump, que nos mete un riendazo, digámoslo así, un shock significativo a lo que es el orden económico internacional, con, entre otras, la imposición de aranceles, incluso a las exportaciones de Costa Rica al mercado norteamericano. Antes de adentrarnos en estas aguas tan turbulentas en las que está navegando la economía mundial y por supuesto una economía tan pequeña como la de Costa Rica, quisiera complementar un poco las reflexiones que venía haciendo al inicio de este intercambio don Eduardo Ulibarri. Usted enfatizó en cuanto al preocupante giro de esta administración en cuanto a tender a procurar intentar una deslegitimación de instituciones, un debilitamiento de instituciones y de paso ir afectando, dañando la credibilidad en la democracia, de por sí ya afectada a lo largo del camino y como usted dice, demostrada en votaciones ya en segunda ronda en recientes tiempos en el país. Don Eduardo, este giro de los acontecimientos, esta evolución de los acontecimientos en los últimos 3 años, a lo largo y bajo el mando de la presente administración, ¿le sorprende? ¿Le tomó por sorpresa? Bueno, a mí sí me tomó por sorpresa la emergencia de la candidatura de Rodrigo Chávez y el triunfo que finalmente tuvo. La sorpresa fue más que todo su emergencia. El triunfo no me sorprendió tanto porque en una segunda ronda, enfrentado a un candidato como José María Figueres, con tantos anticuerpos en el país, era no fácil, pero digamos sí era posible que fuera derrotado por una persona sin ninguna experiencia política, en cuyo caso tal vez más bien la falta de experiencia política la favorecía frente a una persona que muchos sectores de votantes veían, con razón o sin ella, primero, como alguien que había evadido la justicia en Costa Rica y como representante de un partido político que no se había renovado en absoluto, en este caso Liberación Nacional. Entonces, digamos, hasta cierto punto la llegada de Rodrigo Chávez a la presidencia sí me sorprendió, creo que a muchas personas, sobre todo si uno la compara con las expectativas que existían al inicio de la campaña electoral. No me sorprendió el giro que adoptó en el gobierno, porque ya se veía desde la campaña, o sea, desde su campaña, don Rodrigo Chávez asumió posiciones típicamente populistas, o sea, pretender ser el representante de una voluntad popular difusa, que solo el líder, en este caso él, interpretaba y de la cual solo él era el representante y contraponerla a un supuesto sistema totalmente cooptado por élites inmovilistas, corruptas, etcétera. Ese mensaje ya él lo venía exponiendo desde la campaña y una vez llegado al poder, debemos entender lo siguiente. Don Rodrigo llega al poder con un apoyo electoral bastante reducido, tiene una fracción legislativa muy pequeña, 7 diputados, que de pronto el partido que lo condujo al poder y que por ende ha representado a esa fracción legislativa, rompe con él, se generan una serie de turbulencias internas
y en este momento, pues la fracción oficialista que llegó por un partido político ya en realidad no es parte de ese partido político, aunque mantiene la divisa por una razón muy simple, y es que si no la tuviera, no podría actuar como una fracción legislativa formal con todo lo que eso implica para bien en el manejo de lo legislativo. Entonces, bueno, tenemos una persona que llega con un apoyo electoral reducido, con una fracción legislativa muy pequeña, sin un partido realmente estructurado, sin un verdadero equipo de gobierno, porque recordemos que una vez triunfado u obtenido el triunfo en la segunda ronda, el gobierno o el presidente empieza a hacer como una especie de búsqueda de talentos o de personas dispuestas a sumarse al gobierno, y lo que se crea es una amalgama de personas, no un verdadero equipo. Y cuando se carece de un verdadero equipo de gobierno y cuando se carece de partido político real, hay muchos riesgos. Un riesgo indudablemente es que también probablemente se carece de un proyecto político en el sentido genuino de la palabra, o sea, de cómo trasladar el gobierno o cómo convertir al gobierno en un generador de políticas públicas que respondan a un plan, a un objetivo, a una visión, a un proyecto. Cuando no hay un partido, de eso normalmente se carece. Y además, cuando no hay un equipo, la capacidad de gestión gubernamental se ve sumamente debilitada, y además el único elemento de amalgama de un grupo tan heterogéneo ya no es un programa político, ya no es la identidad partidista, sino es la persona que encabeza ese grupo, en este caso, el presidente. Y de pronto la variable fundamental para estar en ese equipo es la lealtad al presidente, no necesariamente la lealtad a un proyecto político. Y además, al carecer de partido y al carecer de equipo de gobierno, las posibilidades de atemperar los ímpetus, en este caso que yo considero autoritarios del presidente, se reduce, porque no hay elementos que lo contengan, que lo acoten, y que por ende ante algunos intentos que no son los más adecuados de irse, por ejemplo, en contra de las instituciones o de romper el diálogo legislativo o de emprenderla en contra de los adversarios como si fueran enemigos, todos esos ímpetus no son acotados ni por un equipo ni por un partido, y más bien para poder seguir en el gobierno hay que apoyar. Y en este sentido, pues esos ímpetus del presidente se han ido exacerbando, y por supuesto que en un régimen democrático basado en el Estado de Derecho y con pesos y contrapesos, las posibilidades de que un presidente decida a su buen saber o entender o adoptando sus impulsos es muy reducida. Y entonces, claro, las instituciones le ponen frenos, evitan arbitrariedades, deshacen una serie de iniciativas que probablemente cuando se emprenden, hasta el mismo gobierno sabía que no se iban a poder materializar, pero el hecho de que se las bloqueen por la institucionalidad le da argumentos para decir que no lo dejan hacer cosas, y entonces se dedica más que todo a exacerbar los ánimos, porque es la única forma de proyectar poder, o sea, la proyección del poder de un gobierno electoral y políticamente débil como el actual, solo se puede realizar tratando de crear un aura de apoyo popular, un aura casi que de plebiscitaria, un aura que se presenta como limitada por las instituciones y que entonces trata de aprovechar una serie de reclamos y en algunos casos hasta frustraciones, muchos de ellos justificados, que tienen ciertos sectores de la población, para convertirlos en motores que alimenten ese descreimiento que ya de por sí se venía dando en las instituciones públicas. Entonces estamos
en una situación en que el gobierno, o sobre todo el presidente, aprovecha esos fermentos de descontento, de marginalidad, de enojo, de sectores de la población que se consideran que han estado fuera del juego por mucho tiempo, que no han tenido adecuada representación, y los convierte no tanto en motores para buscar soluciones a los problemas que han conducido a esta situación, sino para explotarlos como fuentes de ataque a las instituciones que eventualmente se pueda volver a favor del ímpetu autoritario del gobierno. Y yo creo que esa es la situación en la que estamos en este momento. Dichosamente, pues el país tiene instituciones, el país tiene un sector público en el que una serie de instancias que llamémosla mandos medios son factores atemperadores de decisiones que pueden ser inconvenientes. Y hay todavía en el país, a pesar de tantos reclamos al sistema político, una gran raigambre democrática, un apego de las personas a la búsqueda de soluciones pacíficas a los temas, digamos, un tipo de identidad costarricense profunda que, si bien es cierto, se puede haber deteriorado en muchos sectores por esa cantidad de reclamos justificados que tienen, pero sin embargo todavía mantiene una base de respeto a la convivencia civilizada, que yo considero, espero no equivocarme, que es mayoritaria en el país. Puro periodismo.com desde San José, Costa Rica, en el análisis de esta coyuntura por la que atraviesa el país, tanto desde el punto de vista político, económico, social, análisis que compartimos con el expresidente del Banco Central, doctor Rodrigo Cubero, administración 2018-2022, y con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica en ONU en el periodo 2010-2014. Don Rodrigo, en el anterior segmento en que usted participó, usted hablaba, reconocía que estábamos a 3 años de esta administración en un periodo de luces y sombras en el manejo de la cuestión económica, pero que se encaminaba y no se encaminaba, viviendo una realidad de una turbulencia mundial, internacional, sin precedentes, creo yo, y usted me lo puede corregir en cuanto a lo que ha sido la guerra arancelaria desatada desde la administración Trump, afectando de una manera tanto a potencias como a economías medianas y por supuesto a economías pequeñas como la costarricense. En ese entorno y en un año político electoral tan friccionado como el que se nos avecina y en el cual estamos encaminados en este momento, eh, ¿cómo debe navegar Costa Rica? ¿Cómo cree usted que debe manejarse lo que es la conducción de la política macroeconómica para no arriesgar desestabilizaciones, movimientos bruscos, mayor convulsión a la que se está sintiendo y percibiendo, incluso a la incertidumbre que se vive en el ámbito económico comercial mundial? Bueno, Edgar, y claramente, como usted mencionaba, se trata de una situación sin precedentes recientes. Es decir, la última vez que el mundo experimentó una guerra arancelaria como la que ha lanzado el señor presidente Trump fue en los años 30, y las consecuencias fueron tremendamente negativas para la economía mundial. Fue un periodo que además se sumaba a una crisis financiera que había azotado a los países avanzados y que por esa vía también se transmitió a los países en desarrollo como el nuestro, pero que a eso se le suma pésimas decisiones de política, particularmente la guerra arancelaria que se dio entre países en los años 30. Y el reconocimiento de que los resultados de esa guerra arancelaria habían sido tremendamente destructivos, no solo para las economías, sino también para
cooperación internacional y para el buen trato entre países en general, digamos, las alianzas que debían darse en el seno internacional. El reconocimiento de esos resultados negativos fue lo que justamente llevó a la formación, entre otras cosas, de las Naciones Unidas mismas y particularmente de las entidades eh, financieras internacionales. Me refiero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que surgen en una conferencia, la conferencia de Bretton Woods en 1944. Su principal cometido era justamente llevar adelante políticas económicas que evitaran que el mundo cayera otra vez en una situación como la que habíamos vivido en los años 30, una situación de guerras arancelarias, de competencia, de políticas económicas y comerciales agresivas, y más bien en su lugar instaurar un régimen de cooperación, de normas internacionales, un régimen de paz, entendiendo que esta era iba a ser el sustrato fundamental para una economía mucho más próspera, y, por supuesto para un ambiente internacional mucho más seguro, mucho más pacífico. Entonces estamos viviendo una situación que no veíamos desde hace 90 años, Edgar, y es muy, muy preocupante. Eh, ¿Qué debe hacer el país en ese contexto? Bueno, aquí es donde yo sí, digamos, extraño eh, el que habiendo el país básicamente sacado de escena lo que era el problema más urgente, tal vez no el más importante, pero ciertamente el más urgente, que era el problema fiscal, habiéndolo sacado de escena con la reforma fiscal de diciembre del 2018, habiendo, digamos, sacado también de escena ese evento traumático que fue la pandemia, y habiendo ya la economía costarricense recuperado sus fuerzas y su dinamismo para mayo del 2022, lo que he extrañado tal vez en estos 3 años, lo que he extrañado más es una agenda decidida de impulso del crecimiento económico con bienestar. Reformas estructurales que son necesarísimas para mejorar las condiciones de productividad, especialmente en el régimen definitivo, es decir, en esas empresas fuera de zona franca que hablábamos representan el 85% de la producción nacional y han venido creciendo a tasas muy lentas. Reformas para mejorar la situación del mercado laboral, reformas para mejorar dentro de la disciplina fiscal que ha impuesto la regla fiscal y que ha sido muy necesaria para recuperar cierto nivel de sostenibilidad y confianza en mercados domésticos e internacionales, hacer un reajuste de la asignación del gasto, eh, para reenfocarlo hacia la infraestructura y el gasto social. En eso concuerdo plenamente con Eduardo, porque hemos tenido una disciplina fiscal que ha arrojado resultados sociales y de infraestructura tremendamente preocupantes. El gasto en infraestructura se ha reducido, y si bien es cierto, esta administración ha continuado algunas obras importantes que se habían iniciado, al menos en la administración anterior, sino que ya en varias administraciones anteriores, sí hemos visto una reducción importante en inversión pública y en el gasto social, y esto en general nos puede pasar una factura muy grande hacia adelante. ¿Ya? Entonces, es una reforma fiscal que, si bien nos da estabilidad en el plano macroeconómico, nos genera preocupaciones para la capacidad del país de seguir creciendo con estabilidad no solo económica, sino social hacia adelante. Y entonces, ahora que estamos navegando esas aguas turbulentas en el escenario internacional, se vuelve todavía más urgente que el país se enfoque en impulsar una agenda de reformas estructurales que nos ayuden a mejorar la productividad en las empresas fuera de zona franca, y especialmente fuera del área metropolitana, y que nos ayuden también a mejorar los resultados sociales del país, porque hemos visto, como decía antes, resultados sociales no demasiado buenos en el ámbito laboral. Hemos visto una caída en el desempleo, pero desafortunadamente mucho de eso se explica por una caída en la participación laboral, poca generación de empleos. Hemos visto una reducción de la pobreza en el último año, pero en general hay un fermento de descontento, de sensación de desigualdad, a pesar de que la desigualdad también cae ligeramente el año pasado. Y yo creo que sobre estos fenómenos sociales debemos trabajar con seriedad hacia adelante, porque eso nos va a permitir mantener cierto nivel de cohesión social. Ahora, específicamente en el campo de la política comercial, me parece que para poder enfrentar la amenaza de estas barreras arancelarias que están imponiéndose unilateralmente desde los Estados Unidos, y que han desatado ya una respuesta de algunos países,
claramente el caso de China. Lo que debe hacer Costa Rica es, primero, mantener un diálogo sano, pausado, razonable con los Estados Unidos sin claudicar de nuestros valores democráticos. Eso lo habíamos conversado en un encuentro anterior en que también había participado Eduardo acá con usted, Edgar. En segundo lugar, seguir ahondando los acuerdos comerciales internacionales en que participa el país y renovar la ruta de encontrar nuevos acuerdos internacionales en materia comercial y de atracción de inversiones con nuevos socios y profundizar los que tenemos con socios importantes como Europa y el este asiático. Me parece que estas son tareas fundamentales. Tenemos también que seguir la ruta de posicionar a Costa Rica como un destino atractivo para la inversión extranjera directa, atractivo para la inversión doméstica, de manera que podamos seguir creciendo a tasas razonables y seguir manteniendo ese motor de crecimiento que ha sido las zonas francas, pero impulsando también el crecimiento de la productividad en el régimen definitivo, es decir, las empresas fuera de zonas francas. Creo que una agenda de crecimiento con también un enfoque hacia la inserción en mercados internacionales, buscando nuevos aliados, el crecimiento de nuevas alianzas, nos va a ayudar no solo a mantener un buen crecimiento económico, sino también a enfrentar estas aguas turbulentas en el contexto internacional y reducir un poco la dependencia tan fuerte que tenemos de la economía norteamericana. Es una dependencia que nos ha generado muchos beneficios, pero que en este momento se vuelve un factor de riesgo para la economía nacional. Tenemos un mercado de exportaciones, perdón, un sector exportador que envía el 46% de sus productos a los Estados Unidos. Tenemos una inversión extranjera directa y un turismo que dependen fundamentalmente de los Estados Unidos como fuente de origen de esos flujos. De manera que somos muy vulnerables a lo que está pasando en Estados Unidos y tenemos que trabajar en reducir esa vulnerabilidad con la agenda que antes mencionaba, tanto de crecimiento económico, digamos, construcción de la productividad en el régimen definitivo, como de alianzas internacionales, búsqueda de nuevos socios, nuevos mercados, nuevas alianzas. Edgar, me gustaría hacer un apunte adicional a esto que mencionó Rodrigo, bueno, en relación con el impacto de la administración Trump en Costa Rica. No sé si puedo. La intervención está abierta a ustedes dos con mucho gusto. Más desde un punto de vista político, y es algo sobre lo que yo he venido reflexionando bastante en estas últimas semanas. Y parto de lo siguiente. Hasta el 20 de enero de este año, o sea, el día en que Trump toma posesión para su segundo periodo presidencial, sucediendo a Joe Biden, Costa Rica había sido el aliado privilegiado de Estados Unidos en Centroamérica por una serie de razones. Un país que en una región bastante convulsa tradicionalmente e inestable, pues ha sido un bastión de estabilidad, de democracia, con un Estado de Derecho sólido, con una capacidad dentro de sus limitaciones para conciliar desarrollo económico con desarrollo social, un país que le ha apostado a las instituciones multilaterales, a las reglas como base del sistema internacional, tanto en el ámbito político como en el ámbito comercial, mediante toda una estructura institucional o lo que se llama una serie de regímenes internacionales que han garantizado cierta estabilidad internacional importante. Un país que le ha apostado a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la paz, a la defensa del ambiente o al desarrollo sostenible. Esos eran como elementos que convertían, y además con una política exterior muy alineada con principios y con valores y con decisiones de la política exterior estadounidense. O sea, Costa Rica se ha definido como parte del mundo occidental. O sea, la retórica tercermundista de sur global y todo lo demás en Costa Rica no ha echado raíces. Entonces, bueno, todo esto nos hacía a nosotros como el interlocutor privilegiado y además, perdón, un país que de todos los de Centroamérica es o ha sido el que más ha logrado beneficiarse del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, todo esto nos da una posición frente a Estados Unidos muy sólida y muy estable. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Y echemos un cierto vistazo a iniciativas, actitudes, amenazas de la administración Trump. Primero, es una administración que tiene un gran desdén por el sistema internacional, por el multilateralismo y por las reglas como elementos dentro de los cuales conducir las relaciones entre los países, sean relaciones comerciales, sean relaciones políticas e incluso en relación con los ímpetus imperiales de algunos países, en este caso Rusia, en relación con Ucrania. Un país que no solo, o una administración, perdón, porque no es el país, una administración que no solo pone en cuestionamiento el impacto humano en deterioro ambiental, sino que más bien asume una actitud hostil de cara al ambiente, renuncia a cualquier liderazgo ambiental y ve con malos ojos aquellos países, aquellas instituciones, incluso aquellas empresas que hacen una apuesta al ambiente o a otros valores más amplios como pueden ser la inclusión, la diversidad y la igualdad. Un país también que dentro de sus propias fronteras comienza a desdeñar el Estado de Derecho, el debido proceso y los derechos humanos. Y además un país que de pronto no tiene a la democracia como un valor fundamental para conducir sus relaciones internacionales, sino que más bien son relaciones de poder con una dimensión muy transaccional. Y además que desdeña el multilateralismo y se basa en una actitud unilateral bastante agresiva a ratos. Entonces, todo esto hace que los valores tradicionales de la política exterior de Costa Rica y aquellos elementos de la convivencia nacional local que han alimentado esos valores de nuestras relaciones internacionales ya no sean importantes, por lo menos en la misma medida que lo eran antes para Estados Unidos. Y entonces yo me temo que en este momento, digamos, el aliado preferido de la administración Trump en Centroamérica no es Costa Rica, sino El Salvador. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una serie, en una especie de carcelero subsidiario de ciertos grupos o de ciertas personas que expulsa Estados Unidos. Y entonces nosotros estamos como país en el ámbito político, en el ámbito diplomático, ante una coyuntura que también es muy delicada y que por supuesto se suma a la coyuntura de un impacto más inmediato que es la económica, la comercial y la de inversiones, que es cómo frente a un aliado tradicional que en cuestión de 100 días que se están cumpliendo hoy, trastroca por completo los fundamentos de una política exterior con la cual nosotros teníamos enormes facilidades, nos puede ver y nos puede tratar. Mientras a la vez, internamente, muchos de esos valores se debilitan, porque bueno, se ha debilitado la política ambiental, la política de apoyo a la democracia también se ha debilitado severamente y una serie de ventajas desde el punto de vista del desarrollo social también se han visto erosionadas. Entonces, creo que esto a nosotros como sociedad nos pone retos que se añaden a los retos económicos y creo que hay que darle pensamiento. Yo realmente no tengo una respuesta de qué hacer, pero digamos, sí coincide en algún sentido con que así como nosotros debemos buscar y fortalecer los acuerdos, las dimensiones comerciales de nuestras relaciones con otros países, debemos fortalecer también nuestras relaciones políticas. Y creo que aquí un interlocutor fundamental para nosotros debe ser la Unión Europea, porque tal vez en este momento es, digamos, la potencia regional con la que nosotros tenemos más afinidades en todo sentido. Y eso hay que privilegiarlo, no con una actitud rupturista y menos hostil,
hacia Estados Unidos, porque eso sería un suicidio y además no es lógico, porque seguimos teniendo una gran cantidad de similitud de valores y de objetivos, por lo menos con la sociedad estadounidense, no necesariamente con esta administración. Pero bueno, y tratar además de fortalecer otros nexos con países que son afines. O, bueno, ayer que hubo elecciones en Canadá y que se renovó el mandato del Partido Liberal y del primer ministro James Carney, o países de Asia como pueden ser Europa, perdón, como pueden ser Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, o algunos países de América Latina importantes y donde hay un respeto básico al Estado de Derecho, eso hay que desarrollarlo más. Y eso pasa, entre otras cosas, por un servicio diplomático mejor dotado, más activo y con un liderazgo más visionario. Periodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con los analistas, expertos, doctor Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central de Costa Rica, periodo 2018-2022, y con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, ex embajador ante ONU, periodo 2010-2014, la coyuntura, la transición al cuarto año de gobierno de la administración presente, de la administración actual, con sus bemoles, sus inquietudes, sus matices, sus énfasis. Don Rodrigo, ya para irle poniendo un punto final a este análisis en el que usted ha gentilmente accedido a participar en esta oportunidad. eh, yo le preguntaba hace algunos momentos la conducción del país desde el punto de vista de política macroeconómica en un año tan friccionado, tan tenso, tan incómodo para autoridades económicas, pero que sin que se note o se sienta, como lo han venido denunciando algunas personas, interferencias desde el Poder Ejecutivo a esa conducción económica, macroeconómica del país. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la analiza usted en este periodo de cierre de la presente administración? Bueno, es muy probable que precisamente porque tenemos poco ambiente político para reformas de ningún tipo, ya Eduardo mencionaba, y básicamente esta ha sido una administración que ha entrado en un régimen de confrontación con la Asamblea Legislativa y otros poderes. En ese contexto donde hay poca probabilidad de reformas estructurales importantes, al menos lo que nos queda es seguir administrando la continuidad en materia económica, administrar la estabilidad fiscal, administrar la estabilidad monetaria y financiera, y me parece que eso es a lo más que podamos aspirar. No veo que desafortunadamente la agenda tan importante de reformas estructurales que el país requiere para poder impulsar un crecimiento más balanceado en la economía nacional, donde el régimen definitivo por fin logre alcanzar tasas de crecimiento del 5 o 6%, que sería necesario para sacar a Costa Rica realmente de las condiciones de subdesarrollo. Eso no lo veo pasando en el siguiente año, no solo porque tenemos un año preelectoral, sino también porque tenemos esa fractura a lo interno y además porque el ambiente externo es muy convulso. Es decir, se juntaron todas las condiciones para hacer básicamente impensable una reforma profunda, que sí la hubiéramos podido tener claramente en los últimos 3 años y no se tuvo. Entonces, toca administrar la estabilidad, Edgar. Y ahí yo lo que diría es, en la parte fiscal, importante volver a cumplir con la regla fiscal. No me queda claro que se haya cumplido el año pasado. El crecimiento del gasto fue superior al techo de la regla. Me parece que es importante retomar eso porque los mercados están empezando a ver los números de Costa Rica con preocupación. Me parece que el Banco Central tiene que seguir enfocado en dar estabilidad, pero no perder de vista que está fallándole a la meta del Banco Central, a la meta de inflación del 3% sistemáticamente, y que su política monetaria debería ajustarse para poder llevar la inflación de vuelta a esa meta. Y me parece que ahí el Banco Central debería ser un poco más agresivo en bajar tasa de política monetaria y comunicando lo que está haciendo. Y me parece que eso también daría un alivio al tema del tipo de cambio que está golpeando muchos sectores importantes. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, Edgar, eso sería lo que yo diría que se puede hacer. Claramente está también por ahí el sector financiero, tenemos las superintendencias, tienen que seguir haciendo su labor de administración y supervisión, pero en el ámbito de políticas macroeconómicas creo que la cobija solo va a dar para lo que mencionaba. Y es importante, pero no va a dar para más, porque no hay ambiente para reformas
profundas como las que el país va a requerir. Ojalá en el próximo cuatrienio logremos tener el ambiente político y el liderazgo que necesitamos para enfocar la agenda en la dirección necesaria, en la dirección del impulso a la productividad, de las reformas sociales, las reformas estructurales de naturaleza fiscal que el país necesita para mejorar también las condiciones sociales en la población dentro y fuera del área metropolitana. Eduardo, entrando a la recta final de esta conversación y quizá para tener de parte suya una especie de contexto de cierre sobre esa visión política que usted ha hecho a lo largo de la conversación, ¿cuáles ve usted? Y yo creo que pues la pregunta es un poco ambiciosa en cuanto a abarcar, pero por lo menos, ¿cuáles ve usted como desafíos país clave para actores como el gobierno, la oposición, sector privado, en este año de cierre de la presente administración, tomando no solo en cuenta resultados de nivel inmediato, sino de largo plazo para la estabilidad político, institucional, económica y social del país? Hay una serie de desafíos que, bueno, indudablemente ya Rodrigo se ha referido a ellos en algunos de los casos que son de índole estructural. Yo creo que tenemos un desafío que ese sí no lo hemos mencionado todavía en la educación. La educación costarricense se ha venido debilitando de una manera muy acelerada y si algo, entre otras cosas, se le puede achacar a este gobierno como falta de visión, de disposición y de responsabilidad, es la forma en que ha manejado el desarrollo educativo. Más bien entorpeciendo algunas ventajas que teníamos o algunos beneficios de nuestro sistema educativo y más bien deteriorándolo crecientemente. Entonces, a mí eso me parece que es fundamental, porque de la calidad, de la pertinencia y de la disponibilidad de educación depende no solo la vida individual de una gran cantidad de personas, sino que también depende de un factor esencial de nuestro desarrollo, que es digamos, la fortaleza del recurso humano y además la educación ha sido tradicionalmente en Costa Rica un factor de ascenso social y de reducción de las desigualdades. Y más bien, esa desigualdad en el ámbito educativo se ha acelerado tremendamente. Creo que otro desafío a largo plazo enorme es un desafío demográfico, una población que se envejece con rapidez que apenas ni siquiera llega a la tasa de reemplazo de su población y que por ende está condenada a estar más envejecida, a tener población mucho más dependiente y al desarrollo de una serie de enfermedades crónicas que cuestan mucho dinero. Entonces, todo el desafío al sistema de salud, y estoy obviando en este momento el famoso tema y tan grave de las listas de espera, que es muy inmediato, pero a largo plazo, cómo adaptar el sistema de salud a las nuevas condiciones demográficas y cómo adaptar el sistema de previsión social, sobre todo los regímenes de pensiones, ante esta nueva realidad, a mí me parece que es otro desafío fundamental y tampoco veo que se esté haciendo nada, más bien ha habido un deterioro. Otro gran tema es el tema de la inseguridad. O sea, la inseguridad en Costa Rica se ha convertido en un problema que combina lo agudo casi con lo crónico, porque venimos en un periodo, por lo menos, en el cual el índice de homicidios se ha disparado, no baja, y a eso se añaden otra serie de aspectos que deterioran la seguridad y eso impacta sobre todo en la calidad de vida de las personas más desfavorecidas que normalmente tienen que vivir en las zonas más violentas del país, impacta el desarrollo económico, impacta la cohesión social. Entonces yo creo que abordar el tema de la seguridad o de la inseguridad del país es otro aspecto fundamental. Y por supuesto, también está algo que ya hemos comentado de sobra, que es la desigualdad, la dualidad económica, las diferencias regionales
que todo eso también afecta mucho nuestra cohesión social. Entonces, estos son grandes desafíos. Desgraciadamente creo yo que con vistas al periodo electoral que cada vez está más cerca o de campaña electoral, como todos estos temas requieren, muchos de ellos, decisiones a veces difíciles, creo que habrá que esperar a qué ocurra en las elecciones. O sea, no van a ser tema de campaña muy directo. Tal vez la educación y la salud sí, pero otros tal vez no tanto. Pero yo sí creo que cualquier tipo de propuesta política responsable en nuestro país debe tomar en cuenta estos desafíos de largo plazo, que ya algunos ni son tan de largo plazo, porque los temas en salud y educación nos tocan a la puerta desde hace muchísimo tiempo, igual que la inseguridad. Llegamos así al cierre, al final de esta conversación que hemos sostenido tanto con el expresidente del Banco Central, doctor Rodrigo Cubero, como con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri en el análisis de la coyuntura de transición hacia el cuarto año de gobierno de la presente administración, sus logros, sus carencias y sobre todo las expectativas. Si alguno de ustedes, tanto don Eduardo como don Rodrigo, tiene algún punto final que crea expresarlo, pues queda abierto el micrófono y la red Zoom Facebook Live. Concuerdo con el análisis de Eduardo sobre los desafíos fundamentales a mediano y largo plazo que enfrenta Costa Rica y quisiera tal vez añadir un par más. Tenemos en el campo de la seguridad social, un reto en relación con su financiamiento es un tema que me parece que es fundamental. Las cargas sociales en Costa Rica son muy altas y eso está generando un fardo, un peso muy importante en la generación de empleo y especialmente empleo formal. Nos está pasando una factura importante en términos de bienestar en el país y creo que es importante repensar el modelo de financiamiento de nuestra seguridad social para que descanse menos sobre los hombros de los patronos y un poco más sobre los impuestos generales, como ocurre en otros países que tienen sistemas de seguridad social como el nuestro. Y un segundo reto, que es muy importante también, es el de las reformas que inevitablemente el país va a tener que emprender, primero para enfrentar el cambio climático y segundo para enfrentar el tema de las de la inteligencia artificial y la transformación que esto implica en el modo de trabajar, en el mercado laboral, en la forma en que se producen y las cosas que se producen. Vamos a tener que enfrentar una transformación importante, la va a enfrentar la economía mundial frente a estos dos fenómenos, estas dos megatendencias, y creo que Costa Rica en el mediano plazo va a tener que también tomar medidas importantes en la dirección de adaptarnos, ajustarnos para poder enfrentar estos retos. De todas maneras, le interpreto de carácter visionario. Sí, sin duda, porque son procesos de muy largo plazo que requieren cooperación internacional, que requieren mucho esfuerzo, que requieren cierto nivel de capital político, de visión, de empeño, de compromiso, y eso va a requerir pausa, va a requerir diálogo, bueno, no está presente en este momento. Tenemos que Don esperar los Eduardo, próximos. Bueno, yo nada más en relación con algo mucho más inmediato que es la campaña electoral que ya casi estamos en ella inmersos de alguna manera, aunque todavía no sea una forma formal, de una manera formal. Creo que ante una campaña que se avisora como que va a ser muy confrontativa, llena de desinformación, de crispación, de cantos de sirena, de críticas infundadas, de mensajes de odio, de ataques violentos, no físicos, sino, digamos, espero, sino de una índole más bien pública, que los ciudadanos tenemos que poner de manifiesto una gran madurez, una gran sensatez, no olvidarnos de aquellas anclas que han caracterizado a la nacionalidad costarricense y que además le dan sustento a valores como la paz, la convivencia civilizada, el respeto por las opciones de otras personas y el apego a las instituciones. Creo que eso es fundamental y que si bien es cierto, los liderazgos políticos tienen la responsabilidad más grande, más directas, pero también los ciudadanos, que somos los que en última instancia escogemos a esos liderazgos, tenemos una responsabilidad enorme que no debemos eludir.
Me interpreto, don Eduardo, que se va a requerir de dosis fuertes de calmantes para temperar esos niveles De tan sensatez, intensos. ¿verdad? Sí, bueno, un calmante conste que a veces desgraciadamente puede conducir a una automarginación total de los procesos políticos. Y yo creo que eso es muy peligroso porque mucha gente ante esta realidad lo que hace es desentenderse de la política y encerrarse en su vida personal, mejor o peor. Y yo creo que eso es muy negativo, pero ha estado ocurriendo con muchos sectores de la población. Y yo creo que sin que necesariamente no se tenga que convertir en un activista político, pero por lo menos debe ser un ciudadano alerta y responsable. Muchísimas Así es, y gracias la al respuesta no doctor. debe ser la desafección, sino debe ser más bien la participación activa. Y en este Exactamente. sentido también la participación educada y bien informada. Ujú. Es importante, es la responsabilidad que tenemos, informarnos todos bien a la hora de tomar una decisión en las urnas el próximo febrero. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Cuberos, presidente del Banco Central de Costa Rica, y al periodista y diplomático Eduardo Ulibarri por haber compartido esta conversación desde puroperiodismo.com. Esta entrevista, este intercambio ha estado en la red de en vivo Zoom Facebook Live. Estará pronto en la red X, en Instagram, en nuestro canal YouTube. Y todos los principales referentes de este intercambio usted los podrá encontrar pronto en nuestro sitio puroperiodismo.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Desde San José, Costa Rica, le saludó Edgar Fonseca, editor, y atentos a los acontecimientos de las próximas horas, sobre todo en el ámbito político costarricense en cuanto a la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa. Puroperiodismo.com con informaciones tanto nacionales como internacionales del acontecer, de lo que esté ocurriendo en el momento, será transmitido en nuestras redes, particularmente desde X, Facebook y obviamente en los momentos en que tengamos este tipo de intercambios, pues los haremos trascender de inmediato. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y muchas gracias a la audiencia. Nos encontramos en otra próxima oportunidad. Con todo